Pues nada, bienvenidos al webinario de Directiva NIS 2. Vamos a hablar sobre la controvertida y ya famosa, ¿no? Desde hace años, pero en los últimos tiempos y sobre todo en los últimos meses está muy en boca de todos. La Directiva NIS 2 al final es una directiva europea. Ahora contaremos un poco la historia, pero es una directiva europea de obligado cumplimiento desde hace 2 años prácticamente. Y estamos en el tiempo de descuento, ya que efectivamente el 18 de octubre se tenía que haber traspuesto a la normativa nacional para poder aterrizar mejor cuáles eran las medidas de seguridad con ajuste fino que hay que hacer en las empresas españolas consideradas importantes y esenciales. Va a durar unos 40 minutos el webinario. Yo soy Rafael Vidal, director de ciberseguridad de Nunsis Group, y conmigo tenemos a los dos círculos o partes del negocio más importantes afectados por la NIS 2. Tenemos a Elvira como responsable del círculo de la parte de gobierno, riesgo y cumplimiento, que habitualmente su equipo es el que implanta todo tipo de normativas, 27.000 esquema nacional de seguridad, que son las más cercanas al cumplimiento de la NIS 2. Y tenemos a José Luis Jiménez, responsable del círculo de ciberseguridad en los entornos operacionales o de OT, ¿vale? Que está habituado a la implantación de normas como la 62443 de ámbito industrial, que también tiene mucha sinergia con la NIS 2 y al final la NIS 2 nos va a afectar tanto el entorno de IT como el entorno de OT. Y ahora hablaremos un poco de ese ajuste fino de hasta dónde debe llegar el alcance de implantar un plan de seguridad en estos ámbitos, en cualquiera de las empresas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Directiva NIS 2. Bueno, efectivamente hay unas 160.000 organizaciones afectadas por la NIS 2. Existía la NIS 1 desde hace años. La NIS 2 ha venido a cubrir pues, esas carencias que tenía la primera normativa europea. eh, sí que quizás se suelen asociar los cumplimientos normativos o legislaciones con la multa máxima que puede haber por incumplimiento de la NIS 2, que al final es lo que hace que la adopte el mercado muchas veces. Por eso hay normas como el Esquema Nacional de Seguridad, que es para el ámbito público, que cuesta 15, 20 años de adoptar, y hay normativas que sí que son como la RGPD de obligado cumplimiento, que van a ser mucho más cortoplacistas a la hora de, pues evidentemente, evitar el riesgo de ser multados. ¿Cuántos sectores hay cubiertos? Ahora lo hablaremos. Se ha elevado el número de sectores críticos a 15 y todos vosotros seguramente estaréis o bien en alguno de estos sectores o en la cadena de suministro de alguno de estos sectores. ¿De acuerdo? Básicamente en el timeline hablamos de que la publicación de la NIS 2 se produce pues, hace 2 años, el 14 de diciembre, ¿vale? Y básicamente entra en vigor el 16 de enero del 2023. Como veis, pues hace 1 año y 9 meses. Los Estados miembros deben adoptar la normativa el 17 de octubre de 2024, 17-18 marcado en el calendario, hace apenas unos días, en el cual tenía que haber salido pues, la directiva NIS 2 traspuesta a la normativa nacional. ¿Qué países europeos ya han llegado a este punto de obligado cumplimiento? Pues hay poquitos, hay Polonia, hay dos países más, pero tanto Alemania como Francia son las siguientes que están muy, muy maduras y la española está al caer. Creo que Portugal también estaba sacando ya la suya. En España se prevé para dentro de 2 o 3 semanas, ¿vale? Si pasa todos los trámites del Congreso y del Senado y demás, debería salir pues ya en el BOE, publicarse en el BOE en un par de semanas. En realidad es de obligado cumplimiento desde hace 2 años, con lo cual cada empresa debe ser consciente de si se ve afectada por el alcance que dice la norma. Como el RGPD tampoco te van a señalar con el dedo y te van a decir, sino que van a decir, oye, la NIS 2, en virtud de los parámetros que hemos marcado, vosotros tenéis que autoevaluar si debéis o no cumplirla. Sí que os decimos que al final cumplirla puede ser que estéis en el ajuste fino de si os va o no os va a nombrar operador esencial o importante, pero en realidad estaréis en la cadena de suministro y al final vale la pena aprovechar esta ola para cumplir con esta normativa. El 17 de abril de 2025 se tienen que haber comunicado a la Unión Europea toda la lista de entidades esenciales importantes nombradas en el país, esos 160.000 organizaciones afectadas por la NIS 2. Bien, vamos a entrar ya en materia. Como decíamos, la directiva de la Unión Europea es la NIS 2. Cuando hay una normativa europea, pues aparece en el, en el boletín de la Unión Europea y luego normalmente aparece la traducción de la norma que la suele hacer AENOR, que es ya una norma UNE o IEC, o en fin, tiene una nomenclatura diferente y ya tenemos la normativa europea en inglés traducida al castellano normalmente un año más tarde y a partir de ahí ese plazo para salir una ley nacional de obligado cumplimiento que lo único que va a hacer es coger la ley europea y aterrizarla en la normativa nacional. Entonces,
como es obvio, una de las cosas más importantes que se espera cuando aterricen la norma al ámbito nacional es ese nombramiento más fino para que vosotros sintáis más identificados de si estáis o no impactados por la norma, más que lo que dice la norma europea. Las sanciones se suelen también personalizar a nivel nacional, porque a lo mejor no es lo mismo una multa en una empresa alemana que española, que polaca, evidentemente. Y luego lo que decíamos es que, bueno, como tenemos muchos organismos reguladores en España, lo normal es que las guías que salgan de cumplimiento sean mucho más aterrizadas. Y donde la normativa europea te dice, por ejemplo, que tienes que cifrar documentos, aquí te diga qué ajuste fino y qué documentos tienes que cifrar y cuáles no. Bien. Dicho esto, como decíamos, es una evolución del ANIS 1 al ANIS 2. La ANIS 2, el ámbito afecta tanto a entidades públicas como privadas, consideradas medianas o grandes empresas, que presten sus servicios o lleven a cabo sus actividades donde en la Unión Europea. Soy una empresa que presta servicios en Inglaterra. ¿Es la Unión Europea? No. ¿Vale? Entonces, para la venta de productos en Inglaterra no tienes por qué cumplir la NIS 2. Oye, al final tengo una fábrica en Inglaterra que fabrica producto para vender en España. ¿Está afectado por la NIS 2? Sí. La cadena de suministro dice que esa fábrica tiene que cumplir NIS 2 para que la comercializadora en España de ese producto o la que opera en España cumpla con la NIS 2. Entonces, cuidado con el tema del alcance, que es un tema bastante controvertido y hay que hacer un ajuste fino en cuanto a qué países están afectados, que son los de la Unión Europea, pero qué infraestructuras están afectadas que pueden estar dentro o fuera de la Unión Europea. ¿Vale? Bueno, un tema importante, aunque luego veremos el tamaño, es que en lo que respecta a entidades privadas, empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocio mayor de 10 millones de euros van a estar incluidas. Por lo tanto, si en este paraguas os sentís identificadas, sí que es cierto que tendréis que hacer un ajuste fino de si el sector es el vuestro o no es el vuestro, que estos son los sectores críticos, ¿vale? Vamos a ver los 8 primeros que ya existían en la normativa NIS 1, que ya existían en la normativa de Ley de Protección de Infraestructuras Críticas y al final han cogido los mismos sectores, que es energía, si estáis dentro de la cadena de suministro de energía, salud, tanto pública como privada, transporte o logística, el sector de la banca y seguros, el sector de servicios TIC, donde, por ejemplo, nosotros estamos obligados y fuimos nombrados ya operador esencial desde hace mucho tiempo, administración pública, es decir, que ayuntamientos, pues más de 50 empleados, más de 10 millones de euros de presupuesto, administración pública, sector espacio, sector suministro del agua. Y han ampliado a una serie de sectores que son nuevos, proveedores digitales de contenidos, como pueda ser canales de televisión, de radio, etcétera, o bueno, en realidad de Internet, servicios postales, tanto servicios de mensajería pública como es correos como privada, gestión de residuos, que podría entrar antes alguna empresa en aguas, etcétera, ahora han dicho no, gestión de residuos como un capítulo aparte, sector alimentación, muchos vais a estar en el sector alimentación y logística, porque al final la alimentación, si producís un alimento, vais a estar dentro de la cadena de producción, pero si distribuís y tenéis supermercados, pues podéis estar dentro por logística o por alimentación, química, transformación de productos químicos, investigación, institutos de investigación, etcétera, y producción, al final producción para empresa manufacturera. ¿De acuerdo? Sanciones de las NIS2. Bueno, esto es interesante. Aquí hay un pequeño esquema de qué son, cuáles podéis ser de vosotros consideradas empresas esenciales y cuáles importantes. Veis que las esenciales, pues te dice proveedores, redes, o sea, hay algunos sectores, entidades públicas o privadas, medianas o grandes, que tengan este tipo de servicio, ¿vale? Aquí lo tenéis en medianas y grandes o grandes, o con independencia de su tamaño, la Administración Pública Central o cualquier entidad que sea proveedor de un servicio esencial para la población, aunque tenga menos entidad o que pueda perturbar o tenga repercusiones significativas en el país, al final lo que busca es parecido a la ley PIC, que es que si afecta a un número sustancial de ciudadanos, es decir, si hay una serie de ciudadanos en España que se pueden ver afectados por un fallo de seguridad en cualquiera de vuestras compañías, ¿vale? Vais a ser considerados esencial si las consecuencias son graves o importantes si las consecuencias no son muy graves, son solo graves o medias. Las sanciones para los operadores esenciales, las entidades esenciales, 10 millones de euros o el 2% de la facturación anual. Y para las importantes, pues 7 millones se barema un poquito o un 1,4 de la factura anual en todo el mundo. ¿Vale? Vamos a ver con mi compañera Sí. Elvira ahora las medidas técnicas operativas de organización que van a ser de obligado cumplimiento y que se van a parecer mucho a las que ya conocéis de 27.001 o de Esquema Nacional de Seguridad.
Elvira, cuando quieras. Exactamente. Las entidades pues, que se dediquen a las actividades mencionadas en los anexos 1 y 2 y que cumplan pues, los requisitos que nos acaba de Rafa de comentar, pues estarán obligadas a cumplir y en particular a tomar las medidas indicadas en los artículos 21 y 23. Es decir, primero, a gestionar su ciberseguridad en base a sus riesgos y a la notificación rápida y precisa de incidentes. A ver, respecto a gestionar la ciberseguridad en base a sus riesgos, simplificando, lo que implica es implantar un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿vale? Un SGSI. Siempre en conformidad, pues bien, con las normas europeas, nacionales o internacionales. Nos podemos basar en ISO 27000, en Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Entonces, en este sistema de gestión, en este SGSI, nos apoyaremos para adoptar las medidas con un enfoque que incluya exactamente todos los riesgos, ¿vale? Inciden también en incluirlos la seguridad física, ¿vale? Que antes igual se quedaba un poco más fuera. Respecto a la notificación rápida y precisa de incidentes, pues como entidad esencial o importante, deberemos notificar sin demora indebida a nuestro CSIRT o bien a la autoridad competente, ¿vale? Cualquier incidente que tenga impacto significativo. ¿Vale? Esto lo veremos, que es un impacto significativo en la prestación de nuestros servicios. Por supuesto, también, además, el artículo 22 y el artículo 25 pues nos van a plasman evaluaciones coordinadas a nivel de la Unión para todas las cadenas de suministro críticas, ¿vale? A nivel pues, de toda la Unión. Y también nos fomenta lo que es la normalización de directrices y recomendaciones técnicas, ¿vale? Para todos. ¿Pasamos, Rafa? Sí, aquí hay un matiz, ¿vale? Lo que ha comentado mi compañera, el artículo 21, que al final incluye poner un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿vale? Me voy a la coletilla de mi compañero José Luis y sistemas de información normalmente se asocian a la información y sistemas de operación industrial, ¿vale? O sea, el alcance siempre va a ser la parte de IT y de OT y ahora os comentará luego un poquito más tarde José Luis qué implican esos entornos de operaciones, ¿vale? Por lo tanto, siempre un sistema de gestión mixto de la parte de sistemas de información y de gestión industrial. ¿Vale? Exacto. Vale, aquí que vemos. Vemos pues, que el artículo 21 que hemos comentado, ¿no? De la gestión de la implantar medidas acorde al riesgo, contiene pues, un listado mínimo de medidas técnicas, operativas y de organización pues, para gestionar estos riesgos. Aquí es donde aparecen, pues se citan, por ejemplo, pues la parte de gestión de riesgos y política de seguridad. Aquí incidir que a nivel de gobernanza los Estados miembros lo que velarán es para que los órganos de dirección de las entidades, tanto esenciales e importantes, sean los que aprueben las medidas para la gestión de riesgos de ciberseguridad, ¿vale? Estas órganos de dirección tendrán que estar formados, ¿vale? Y conocer, pues para poder tomar las medidas acorde a los riesgos y amenazas, ¿no? A las que están expuestos. Entre otros, pues tenemos la gestión de incidentes, la continuidad de negocio, seguridad de la cadena de suministro, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas y redes, bueno, eficacia de las medidas, concienciación y formación, cifrado, control de acceso, autenticación y transferencia de información. Como veis, son todo medidas, salvaguardas, ámbitos de aplicación a los que estamos acostumbrados, ¿vale? Las exigencias de una ISO 27, un esquema nacional de seguridad, y siempre lo vamos a tener en la orientación a nuestra infraestructura IT y a nuestra infraestructura OT. ¿Vale? Sí comentaros un detalle que el pasado 17 de octubre sí que no fue publicada la transposición que estamos esperando, ¿vale? Con las características más de las medidas que tenemos que cumplir como entidad importante o entidad esencial. Sí que se publicó pues un reglamento de ejecución, ¿vale? De la comisión en la que sí que se establecen ya más en detalle requisitos técnicos y tal para determinados ámbitos, ¿vale? Y de diferentes proveedores de servicios tecnológicos críticos, ¿vale? Pero nosotros deberemos esperar para el mayor detalle de medidas a la transposición, como ha comentado Rafa, ¿vale? Si pasamos. Sí. No sé si queréis comentar algún tema más del resto de artículos, o José Luis o Elvira, y si no, un poquito más adelante ahora vemos Sí, las necesidades de incidimos. notificación. Perfecto. Esto que hemos hablado, ¿no? Nos pedía principalmente el artículo 21, lo que es la gestión de medidas respecto al riesgo, ¿no? Adecuarnos. Y el artículo 23 se refiere a las obligaciones de notificación en cualquier incidente con impacto significativo. ¿Qué entendemos, ¿vale? Por impacto significativo. Lo que nos dice NIS2 es aquel que ha causado o puede causar pues, graves perturbaciones operativas en los servicios o bien pérdidas económicas para la entidad afectada.
¿vale? Y además también puede ser que haya afectado o pueda afectar a otras personas físicas o jurídicas al causarle pues, perjuicios materiales o inmateriales pues, considerables, ¿vale? Lo mismo. En este sentido, con la transposición tendremos un detalle más característico y veremos, ¿vale? Exactamente cómo podemos definir nuestros incidentes con impacto significativo. De cualquier modo, lo que sí que tenemos exigencia y debemos de cumplir es la notificación sin demora al CSIRT o a la autoridad competente que también nos quedará definida, ¿vale? Entonces, la primera notificación al CSIRT de estos incidentes ha de ser de 24 horas desde que se haya tenido constancia del mismo, siempre mediante alerta temprana, ¿vale? Luego, antes de 72 horas, se ha de enviar una notificación del incidente pues actualizando la alerta y con una evaluación inicial, ¿vale? Indicando la gravedad e incluso por los indicadores de compromiso si existen. Este plazo será de 24 horas pues, para prestadores de servicios de confianza, ¿vale? En un principio nosotros en general para 72 horas. Luego las autoridades o los CSERT pues, podrán solicitar un informe intermedio, pero sí que se ha de enviar un informe final al cabo de un mes, aunque no se haya terminado el Ujú. incidente, ¿vale? Sí, ¿esto qué obligaciones conlleva para todos vosotros? ¿Tenéis o no tenéis que tener un cibershock? ¿Tenéis que tener un cibershock propio, es decir, equipo que esté prestando el servicio en vuestras instalaciones dentro de vuestro equipo? ¿O podéis contar con una ayuda externa? ¿Podéis contar con los cibershocks nacionales? Bueno, un poco por poner algo de luz en esto. En los operadores importantes, bueno, ahora me corrige si no, Elvira, ¿vale? Pero si las empresas que consideréis importantes no tenéis que estar vigilando 24/7 vuestras instalaciones, no están alerta temprana, que es la palabra un poco que utiliza el BERE y que utiliza el reglamento. Los sistemas de alerta temprana son sistemas para estar vigilando ojos y oídos en vuestras instalaciones, por lo tanto necesitáis algunas herramientas de monitorización continua que despierten el incidente en una fase temprana. Esto es obligatorio para los operadores esenciales y quizá no tanto para los importantes, ¿vale? Entonces, en los esenciales sí que vais a necesitar tener estos sistemas de alerta temprana y normalmente los proveedores de CyberSOCs como nosotros u otros compañeros, ¿vale? Os vamos a poder proporcionar esto. ¿Dónde entran los CyberSOCs nacionales? Evidentemente en ese escudo nacional que es los que nosotros notificamos, ¿vale? Es decir, si no tenéis vosotros CyberSOC, tenéis que notificar o bien al INCIBE o bien al Centro Criptológico Nacional, según seáis entidad pública o privada, o si estáis, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, al CSIR de la Comunidad Valenciana. Esto es lo que tenéis que hacer en las 24 horas si sois un operador de servicio de confianza y 72 en el resto de casos, ¿vale? Si tenéis un servicio de CyberSOC, evidentemente se va a encargar de hacer esto y sobre todo si tenéis un servicio de CyberSOC de alerta temprana. ¿Vale? No sé si he puesto algo de luz o lo he enredado un poquito más, pero vamos, esto No, nos perfecto. Y podéis nos preguntar, ayudará también ¿vale? a la realización del informe, ¿no? De las incidencias y de, ¿vale? Correcto. Poder Ujú. ir cumpliendo hasta la finalización del mismo. Muy bien. Vale, y al final, pues lo que estamos hablando, adecuarnos y cumplir con la NIS 2 es un reto para todas las organizaciones. Primero, definir el alcance de NIS. Es la situación de partida en la que nos encontramos, que imagino que es en la que estaréis pensando todos, analizar los riesgos y amenazas a los que estamos expuestos. Segundo, pues encontrar el equilibrio. A ver, es importante buscar soluciones tecnológicas y procesos de seguridad pues, que avalen pues, la garantía del sistema y que nos permitan lograr los objetivos, ¿no? Pues asegurando además también la sostenibilidad de la organización. Al final, pues la seguridad y cumplir con IS2, ¿no? Implantar los procesos de seguridad cuesta dinero. El problema fundamental es buscar ese equilibrio entre el coste de la seguridad y el impacto económico de los riesgos probables, ¿vale? Una asesoría tecnológica aquí pues, es muy importante. Tenemos también el reto de concienciación y educación, Perdona. pues para mantener, ¿no? Todo el nivel de, pues al final de ciberseguridad, pues requerimos que las personas estén implicadas. Ya sabemos que al final, pues una parte importante, la gestión del cambio. Esto y adecuarnos al cumplimiento de NIS 2 puede que nos haya ya cambiar algún proceso dentro del día a día de nuestra organización. Entonces, la correcta gestión del cambio nos ayudará a que queden implantados y sobre todo a que la usabilidad de los sistemas pues se mantengan en niveles óptimos, que es también importante. ¿Vale? Por supuesto, disposición de recursos, es clave disponer de apoyo de dirección, por supuesto, y tener recursos financieros, humanos y técnicos destinados al cumplimiento de NIS 2. ¿Vale? Y hay que verlo también como una oportunidad de mejora de ser mejores y más fuertes.
No tenemos que ver solamente el NIS 2 como una obligación de cumplimiento, sino verlo también como una oportunidad de que nos va a ayudar y que nos vamos a plantear, ¿no?, el mejorar nuestros procesos y ser más resilientes en nuestros procesos productivos. Vale. Hemos dicho que nos adecuamos a NIS 2. Soporte a organizaciones. ¿Qué puntos, qué hitos, qué tenemos que hacer? Vale, primero deberemos de poder identificar y ver el punto de estado de inicial o punto de madurez en el que nos encontramos y qué es lo que debemos hacer. ¿Vale? Conocer las medidas y ahí lo haremos con un análisis de gaps. Es importante poder hacer esto. Además, hemos hablado de implantar medidas de seguridad acorde al riesgo. En este sentido, es también importante identificar los activos críticos de nuestra infraestructura, ¿vale? Identificar, ver, a ver qué nivel tenemos, poder tener algún servicio de descubrimiento, ¿no? Sobre todo en nuestras plantas productivas. Bueno, ¿vale? Un poco esta parte. Luego, identificación de gaps y procesos y activos críticos. Después de hacer esto, hay que encontrar por la solución tecnológica o el proceso que necesitamos implantar. ¿Vale? Necesitamos buscar una solución acorde al nivel de seguridad requerido, ¿vale? Para ya poderla implantar, apoyarnos pues en productos fiables, ¿vale? Y sobre todo pues optimizar lo que hemos hablado antes, que es el coste de la inversión tecnológica, ¿vale? En esto, bueno, pues como nosotros, como otros compañeros, podemos ayudar a esta asesoría de buscar el equilibrio entre lo que necesitamos, el coste de la seguridad y lo que necesitamos invertir y el impacto económico que nos pueden generar los riesgos si se producen, ¿vale? Y ya, pues lo último ya, pues bueno, al final hemos comentado que tener este sistema de gestión de seguridad de la información, tener una implantación de medidas de seguridad acorde al riesgo, nos va a ayudar a lo largo de todo el proceso y sobre todo a mantenerlo, ¿vale? Porque esto está vivo. Nosotros hoy nos adecuamos, pero es algo que tenemos que seguir manteniendo. Y otro hito importante es la gestión de la cadena de suministro, ¿vale? Debemos de conocer nuestros proveedores críticos y exigirles en la misma medida que nos vamos a exigir a nosotros. Uno de los procedimientos que efectivamente que se trabaja en ese sistema de gestión es la evaluación de proveedores y seguramente tendréis proveedores críticos que los más conocidos desde Azure, Amazon, etcétera, para prestar vuestros servicios, que hay que ver hasta qué ajuste fino, pues lo que tenéis contratado con ellos cumple con la NIS 2 para la evaluación de la cadena de suministro de vuestro proveedor y en otros casos sí que serán proveedores que tendréis que exigirle la hoja de ruta para que a su vez cumplan con directrices de la NIS 2 si son empresas más locales, más de ámbito estatal que podáis influir, ¿no?, en auditarles o en poder pedirles que cumplan unas normativas de seguridad determinadas. Eso es uno de los aspectos que más se estudian. Vale, y dicho todo esto, ¿por dónde empezamos? ¿Vale? Que es lo primero que me imagino estamos todos es por dónde empezamos. Por un análisis de gaps. Ver el punto de partida a nivel de madurez, cómo estamos, qué medidas de seguridad cumplimos, que a dónde podemos llegar. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues apoyándonos en las exigencias, ¿vale? De conocido no la norma como está y esperando la transposición en estándares internacionales como ISO 27, con la norma 6262443, pues que tiene también, ya sabéis, asegurar los sistemas de control y automatización industrial, ¿vale? En el enfoque de la ciberseguridad y también pues en el esquema nacional de seguridad. Pasa un momento, Rafa. Vamos a la siguiente. Sí. ¿Por qué decimos esto? A ver, lo hemos dicho, ¿no? Centro Criptológico Nacional ha publicado un perfil de cumplimiento específico en el ámbito de aplicación de NIS 2, el PCE NIS 2, ¿vale? Hasta que tengamos disponible la transposición, este perfil de cumplimiento es lo que más nos concreta las medidas de seguridad que tendrían que cumplir las entidades esenciales e importantes. Y es una buena base para realizar un gap análisis, ¿vale? En el perfil de cumplimiento específico de NIS 2, ¿vale? Aplican 72 de las 73 medidas de seguridad que están definidas en el anexo 2 del Real Decreto, ¿vale? Del 311/2022, para entidades esenciales, mientras que aplicarán para entidades importantes 68 de estas 73 medidas que tiene el Real Decreto, ¿vale? En relación a las entidades esenciales, pues se adoptarán 14 de dichas medidas de seguridad de las requeridas para categoría alta, otras 27 para categoría media y otras 31 para sistemas de categoría básica. Y para las entidades importantes, pues aquí las medidas de seguridad requeridas para sistemas de categoría alta disminuyen a 6, ¿vale? Habrá otras 28 para sistemas de categoría media y otras 34 para los de categoría básica,
¿vale? Asimismo, también hay alguna de las medidas que tiene algún refuerzo, ¿vale? Determinado. Sí, pues, ¿vale? De todas formas, este perfil lo actualizaremos y se verá actualizado también en cuanto tengamos la transposición, ¿vale? Lo repetimos muchas veces, pero así es. Y a partir de analizar, hemos dicho que el primer paso es analizar cómo estamos, pues el próximo ya, una vez que tenemos esto, es implantarlo, ver el nivel de cumplimiento que tenemos y marcar esa hoja de ruta de implantación de NIS 2, pues listando los proyectos y tareas a realizar y planificando según el nivel de riesgo y prioridad. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta las necesidades y recursos de los que dispone la organización, ¿vale? Es un poco esta hoja de ruta la que tenemos que ya empezar a tener claro para de aquí a un año, bueno, cuanto antes, porque ya vamos, ¿no? Lo que hemos dicho tiempo pero bueno, ir viendo cómo tenemos que ir implantando los procesos y soluciones, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. José Luis, no sé si quieres apuntalar algo. Sí, simplemente por la parte, lo que corresponde a la parte industrial o el entorno de tecnología operacional. Todo bueno. Históricamente, bueno, pues siempre se ha quitado del alcance pues, este entorno. O sea, quiero decir, implantaciones de ISO 27001 o del Esquema Nacional de Seguridad, pues al final la planta pues no entraba dentro de este alcance. ¿Qué puede suceder en ese sentido? Que cuando tengamos que responder en tiempo y forma ante un incidente, pues no tengamos telemetría o métricas de ciberseguridad de la planta. En ese sentido, desde nuestra unidad de negocio, en este análisis gap, en esas medidas y controles que tenemos que ver conjuntamente con vosotros, sí que vemos qué tal estáis en ese sentido a nivel de protección y de visualización de activos, inventario de activos, etcétera, en la planta. ¿Vale? Y ver también qué herramientas de protección soléis tener en la planta industrial. Históricamente pues, no se han puesto medidas de protección específicas de ciberseguridad industrial en la planta. También con la parte de procesos. Los procesos en IT también hay que llevarlos hacia el mundo OT. Entonces, sí que es cierto que en ese sentido, pues vemos qué tal estáis y si no estáis bien en ese sentido, incluso implantamos una serie de procesos que ya tenemos predefinidos para ese entorno. Simplemente matizar en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Además, podemos tratar de facilitar este trabajo y que no sea un trabajo consultivo. Pues tenemos varias herramientas que desde Grupo Nunsis también nos animamos a utilizar. La primera sería pues, utilizar alguna herramienta para facilitar el camino a la hoja de ruta, ¿vale? Tanto el gap análisis como el cumplimiento normativo. Entonces, bueno, sí que nosotros proponemos en los proyectos utilizar una herramienta que te guíe paso a paso, una herramienta asistida como es G-Consulting, que te ayuda pues, a cumplir el Esquema Nacional de Seguridad, la RGPD, la 27.000 tradicionalmente. También tenemos desde hace mucho tiempo metido todos los controles de ámbito industrial para poder hacer ese análisis de riesgos fino en el ámbito industrial y implantar las medidas relacionadas con esta norma. Y recientemente pues, hemos incorporado todos los controles de NIS 2 y DORA. ¿Vale? Esto tenemos una serie de integraciones que lo que nos van a facilitar, pues aquí tenéis un ejemplo de la declaración de aplicabilidad de la NIS 2, donde tenemos pues todos los artículos incorporados en la plataforma y podemos ver pues la aplicabilidad de los controles y ligar muy bien el análisis de riesgos, que ahora lo veremos, con los controles que vamos a implantar para mitigar los riesgos. Todo relacionado con la NIS 2 y además si cumplimos con algún control de la normativa 27 o ENS, y podemos cargar cómo cumplimos con esos controles, automáticamente podemos importar el cumplimiento de la NIS 2. Es decir, oye, estoy cumpliendo con esquema de seguridad a nivel medio y nivel alto, esto, ¿vale? Y ahora quiero importar cuáles de los controles de NIS 2 ya cumplo y poder complementar y tenerlo todo documentado. Pues esto lo vais a poder tener documentado fácil en vez de Nestels o en Works en una plataforma, ¿de acuerdo? Dos características especiales, pues efectivamente esto son un poco la idea de menús que tenemos en la plataforma, con lo cual vamos a poder hacer la gestión de activos, la gestión del sistema de gestión de seguridad de información, amenazas, evaluación de riesgos, el plan director de seguridad, plan de implantación de la NIS 2 y todo basado en una serie de personas de la organización que van a estar con las acciones encomendadas, con los activos, etcétera. ¿Qué más tenemos? Un gestor documental para poder llevar los procedimientos de la norma y un módulo de auditorías para poder hacer fácilmente una auditoría de cumplimiento y tener un informe, oye,
Esto no va a la NIS 2 de momento no va a desembocar en un órgano como es la 27001, que tiene un informe de auditoría de una entidad independiente, es una de las preguntas más importantes, sino que la NIS 2 es reactiva. Si te preguntan si cumple con la NIS 2 porque ha habido algún incidente, vas a tener que demostrar que tiene un sistema de gestión, con lo cual vamos a tener un informe de alguna manera privado emitido por entidades como nosotros, que te vamos a decir que cumples con la NIS 2 en estos aspectos. Si más adelante surgen organismos de certificación y demás, no lo sabemos. Ahora cuando lo transpongan a nivel nacional lo sabremos. ¿No? Pero vamos, el informe de auditoría te va a servir. Uno que tengas de ENS y de 27.000 te va a servir, pero uno específico de la NIS 2 será más útil. ¿Vale? ¿Qué otras cosas te ayuda la herramienta? Pues en toda la parte de identificación de activos, dependencias entre activos, análisis de riesgos, ¿vale? Y tener una trazabilidad entre normalmente un activo que está sometido a una amenaza porque tiene una vulnerabilidad. Entonces, hay un riesgo y le voy a poner una medida de seguridad. Esa medida de seguridad va a estar ligado con la amenaza y la vulnerabilidad y una acción asociada para poner ese control en marcha con unas personas y unos plazos. Pues todo eso que sea trazable hacia adelante y hacia atrás es muy importante que tengamos una herramienta de análisis y gestión de riesgos y un plan de acciones pues que sí que te permita hacer esa gestión de proyectos de, oye, voy a implantar estas medidas y a lo mejor me doy un plazo de 5 o 6 meses para hacerlo y que la herramienta me permita seguir el proyecto, que me persiga a las personas que tienen que hacer las acciones, sean dentro o fuera de la organización, y que sea fácilmente medible qué grado de cumplimiento tengo en cada momento de la normativa. La otra, esto sería un informe, por ejemplo, de estado de las tareas, de cómo, en qué punto estoy en la adecuación a NIS 2, si tengo un rango de fechas, qué tareas he realizado, cuáles me faltan por completar, cuáles están fuera de plazo en cada uno de los meses, ¿vale? Para ver que efectivamente en el plazo que me he marcado de 5 o 6 meses estoy adecuado a la NIS 2. Y luego tenemos otra herramienta que es para la parte de protección de la información. Todas las normas obligan a clasificar la información conforme se produce en la empresa, pero es cierto que esa parte de clasificar la información suele ser una etiqueta en la portada. Eso no es suficiente para cumplir con la normativa. Lo suyo es utilizar ya la tecnología que existe, que es la tecnología, normalmente casi todos tendréis Microsoft Office 365, y Office 365 ya clasifica automáticamente todas las fuentes de información, todos los documentos que generáis, los va clasificando en datos sensibles que tiene. En cuanto a, oye, tiene 5 datos de DNI, tiene datos médicos, tiene datos bancarios, etcétera, pero vosotros como emisores de información, cada uno de los empleados está obligado a decidir si ese documento es público, es privado, es de difusión restringida interna, etcétera. Esto ya lo permite Microsoft Purview. Entonces, normalmente cada vez que generamos un documento o a nivel del empleado o a nivel de plataformas, debemos ser capaces de coger ese documento, ponerle una etiqueta y poder trazar qué pasa con ese documento dentro y fuera de la organización. Por lo tanto, Microsoft y Purview te va a ayudar y si no, otras herramientas como Silpath, fabricante nacional, también te va a permitir etiquetar los documentos, incluso ya cifrarlos y equiparlo con los permisos adecuados para que no lo puedan ver personas que no deban. Eh, una vez lo has cifrado y lo has equipado con permisos, para la mayor parte de los empleados que lo pueden ver es transparente, pero es verdad que empezamos a tener trazabilidad de qué pasa con ese documento. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho para facilitar la labor a vosotros, a las compañías y a los clientes? Pues crear un modulito SafeCloud que nos permite ver esto muy fácilmente. Este modulito de SafeCloud coge toda la información de Microsoft y nos va a decir, oye, ¿qué documentos estamos teniendo dentro de la organización con datos sensibles y cuáles estamos etiquetando y qué pasa con ellos? Podemos buscar un documento y ver quién lo creó, con qué grado de seguridad y quién lo ha ido leyendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero también podemos buscar un mapa de calor de los empleados y qué datos e información sensible manejan. Esto es súper útil para el delegado de protección de datos, el tener un mapa de cuáles son los datos sensibles que se manejan en la compañía y cuál es el ciclo de vida de por dónde viajan, desde que alguien crea un documento que tiene 5 datos de DNI o 10 datos médicos hasta que ese documento va al último sitio donde se destruye. Entonces, bueno, es una herramienta que os invitamos a ver, que os va a dar métricas como, oye, quiénes son los empleados que van etiquetando documentos, qué aplicaciones utilizan para etiquetar, pues el correo electrónico, el móvil, el Word, o se etiquetan automáticamente, y, por ejemplo, qué datos financieros, datos de salud o datos en general se utilizan y a qué compañías fuera de la organización se están enviando datos sensibles por si se están filtrando datos. O sea, os va a dar informes muy fáciles para poder hacer que esto sea sostenible en el tiempo, que puedas proteger la información y controlar por dónde viajan vuestros documentos. Y en resumen, los tips finales que vamos a marcar, porque ya se nos acaba el tiempo del webinario, y ahora tenemos un pequeño turno de preguntas, es las preguntas claves que tenéis que hacer.
Primero, participáis en la cadena de suministro de algún sector crítico, entonces seguramente seríais entidad esencial e importante, sobre todo con el baremo este de 10 millones de euros de facturación o más de 50 empleados. Pero si participáis en la cadena de suministro, si no tenéis que cumplir con toda la NIS 2, sí que tendréis que cumplir con parte. Por lo tanto, si estáis en esa cadena, animaros a implantarla. ¿Tenéis un sistema de mejora continua de la seguridad? Si no, tenéis que implantar un SGSI y matizo con el tema de la ciberseguridad industrial también. Monitorizáis y detectáis amenazas. Si sois una entidad esencial, vais a tener que tener detección temprana, por lo tanto, sistemas de alerta temprana y os va a llevar a un cibershock que operéis vosotros o terceros como nosotros, ¿vale? Si sois una entidad importante, es necesario que podáis tener gente dedicada a ver cosas anomalías, amenazas posibles y poder detectar una amenaza, aunque no sea con un sistema automático de alerta temprana. ¿Tenéis fábricas o infraestructuras para vuestro negocio? Entonces seguro que necesitáis gestionar la seguridad también del ámbito o del entorno OT, porque se introducen multas y responsabilidad directa en las empresas por el cumplimiento de estas medidas de seguridad. Y si ya tienes un SGSI, es fácil que os adecuéis a la NIS 2, pues bueno, os proponemos también herramientas para su fácil cumplimiento, como por ejemplo G-Consulting o la parte que hemos comentado de SafeCloud. Y finalmente, hacer un matiz importante que a muchos os afectará y es si estáis entre las empresas susceptibles de solicitar un kit consulting. Aquí dentro de la compañía estamos gestionando muchos kit consulting. El kit consulting tiene ahora una modalidad, son para empresas de hasta 250 empleados, como sabéis, y os va a permitir, por lo tanto, de 50 a 250 empleados estáis involucrados, nos exige una serie de aspectos que debemos cubrir, pero todos están dentro de la NIS 2, ¿vale? Nos exige llevar un plan de adecuación a la NIS 2, pero también tener un plan de respuesta, al menos manual, ante brechas de seguridad, lo que hemos dicho, al menos manual para los operadores importantes, te obliga a hacer un análisis gap, a tener una evaluación de la continuidad del negocio y algunos casos de uso de ciberseguridad que aplican claramente en este plan de adecuación a la NIS, y luego puedes solicitar una segunda, que es la implantación avanzada del kit consulting, que sería ya para desplegar esos controles y cumplir con la NIS 2 definitivamente. Incluso hay otros 6.000 euros para un total de 18.000 euros en algunas de las empresas que te permiten el apoyo a la certificación. Como no existe la certificación en NIS 2, os ayudaría en la certificación a nivel de ENS, nivel medio, nivel alto o de la ISO 27001. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto hemos hecho un repaso de la NIS 2 y nada, abrimos un turno de preguntas para ver si hay preguntas dentro de los asistentes que podemos ayudaros a resolver, aunque os invitamos obviamente a contactar para preguntas un poco más de ámbito de, oye, a mí me afecta, tengo esta infraestructura, opero en estos países, cualquier duda, estoy en este sector, pero no me considero esencial. Estas preguntas os podemos ayudar a resolverlas, aunque no tengamos la varita mágica hasta que no os nombren oficialmente el gobierno. Tenéis una pregunta que han hecho durante la presentación, Rafa, Ujú. que dice, si queréis la traslado Sí, yo. Dice, buenos días, siendo automoción una pieza clave en la industria europea, ¿está afectada o automoción se rige por la TISAX? contesto yo, es un sector crítico, dentro del sector crítico está como sector importante y sector de automoción, ya sea fabricación o distribución de vehículos, está afectado. Exactamente. Sí, Luego comentar que el ámbito de aplicación de NIS 2 y de TISAC sí que en una parte se solapan, ¿vale? Porque en toda la parte de medidas de seguridad de la información, eso tiene muchas peculiaridades. No al 100% te exigen exactamente lo mismo, pero deberíamos de cumplir con las dos y hacer ese mapeo, ¿vale? Pues la parte de TISAC, pues toda la parte que tiene prototipo de determinados temas de otro tipo, pues irá, a lo mejor son añadidas, ¿vale? Y toda la parte de ciberseguridad hay que cumplir con, como dice José Luis, con NIS 2, sí. Está dentro del sector fabricación, que sí que es un sector crítico. Transporte. Tenéis otra, dice, he entendido que cualquier industria estaría afectada independientemente de qué producto fabrique. ¿Es así? Si cumples con los criterios de más de 10 millones o más de 50 empleados y están en el sector de fabricación, a priori te tienes que sentir identificado y por lo tanto te afectaría, aunque haya que esperar el nombramiento definitivo a lo largo de este año hasta abril del 2025. Pero sí estarías afectado. en ese sentido también matizar que, bueno, el organismo regulador también se guarda un as bajo la manga que puede nominar
a ciertas empresas, incluso si están fuera de los parámetros que ha comentado Rafa y Elvira, os puede nominar directamente. Si estáis como un operador importante o esencial dentro de la cadena de suministro. O sea que hay que esperar a esa transposición, aunque no estéis reflejados dentro de todos estos sectores, etcétera, os pueden nominar. Vale, más preguntas. Dice, ¿ese nombramiento dónde se publicará en el BOE? No, es un nombramiento privado, nosotros lo hemos recibido a nivel privado por parte del gobierno y no es una lista pública. El Estado no, bueno, y en teoría no quiere nombrar los operadores esenciales porque a su vez podrían ser objeto de los atacantes, ¿vale? Por lo tanto, no va a nombrar oficialmente a priori las entidades que considera críticas para el funcionamiento de la región. Vale, seguimos, chicos. Dice, ¿qué transposición aplica a una empresa española cuya matriz está en otro país de la Unión Europea? Correcto, esto es un poco lo que hablábamos de el alcance a nivel legal. Si esta empresa que está fuera de la Unión Europea, imaginaos una empresa americana, opera en Europa, es poco como la RGPD que hablamos, ¿vale? O sea, Azure de Microsoft opera en la Unión Europea, debe cumplir con la normativa europea. Por lo tanto, la matriz, la empresa española, que puede ser una comercializadora o puede también influir en la cadena de suministro, va a tener que cumplir. Al final, aunque sea comercializadora de servicios que se producen en Estados Unidos o en otro país, de acuerdo, va a estar alcanzada porque las medidas de seguridad para producir un bien que se consume en la Unión Europea y que es esencial para, que este caso en España, ¿vale? O en la Unión Europea, si Europa lo ha considerado esencial porque puede afectar a la población, va a exigir que se cumpla la NIS2 en toda la cadena de suministro, tenga las fábricas dentro o fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, tendrá que cumplir con la normativa en España o en los países que correspondan y con toda la cadena detrás que lleve de donde se fabrique o cuáles sean sus proveedores críticos. No sé si Elvira o José Luis quieren matizar algo ahí. Sí, si es entre dos países de la Unión Europea, en un principio por revisar la transposición de los dos. Ujú. Vale. Eso es. Sí, una de las dificultades es si operas, y es posible que, por ejemplo, en Varios. Portugal y en España hagan transposiciones un poquito diferentes de las medidas de seguridad. Entonces, una de las dificultades para nosotros y para vosotros es, bueno, pues matizar si hay algunos aspectos que tengan que ser diferenciales para cada país, aunque, como os digo, la normativa europea es la misma y a la hora de aterrizarlo, pues si cumples con la europea vas a cumplir en cualquier país y no anticipamos que vaya a haber cambios entre un país y otro. Vale, genial. Seguimos, chicos, que hay más. Dice, ¿es posible que haya retraso en la aprobación de la transposición en España? Si es así, ¿habrá retraso en los plazos de implantación? Bueno, la norma es de obligado cumplimiento desde hace 2 años que se publicó en Mm. el BOE europeo. Por lo tanto, la entrada en vigor ya se produjo y en cualquier momento os puede llegar. Incluso hace un año os podía haber llegado, oye, ha habido un suceso importante, no estás cumpliendo la NIS 2 y te podrían multar. Por lo tanto, en cuanto a cuándo entra en vigor y demás, lo dicho, lleva ya años, por lo tanto estamos en el tiempo de descuento, ¿no? Como decíamos en el título. Hemos comentado que en España se prevé en las próximas 2 o 3 semanas, pero vamos, conociendo el ámbito en el que y experiencias previas como la RGPD o la LOPD-GDD, ¿vale? Pues es posible que tarde todavía un par de meses. El nombramiento de empresas a Europa se puede retrasar en vez de mandarlas el 25 de abril del 2025, lo pueden enviar un poquito más adelante, pues es posible que vayan mandando un listado inicial y que luego lo vayan ampliando. O sea que el nombramiento tampoco va a quedar completamente cerrado, creemos, el 25 de abril y se puede ir extendiendo a lo largo del tiempo. Porque al final la experiencia previa con la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas nos ha dicho que el Estado se come el dinosaurio poquito a poco. Entonces, según las personas que pueda tener para atender los incumplimientos o los problemas de seguridad que haya, va a ir nombrando más o menos infraestructuras como operadores o entidades esenciales e importantes. Va a empezar con las esenciales y luego va a ir con las importantes, pero lo va a hacer en un plan gradual porque si no se puede ver con una avalancha de consultas, de documentación, etcétera, que no va a poder manejar. Entonces, estos tiempos van a ir
en paralelo entre qué cantidad de incidentes de seguridad hay, por lo tanto, la premura para nombrarlas y la cantidad de información o documentación burocrática que pueda manejar, ¿no? No sé si tenéis esa misma perspectiva, los compañeros. Por tener algo de tiempos, cuando se hizo la transposición de la primera, de la NIS, eh, creo que tardaron o se demoraron 2, 3 meses, ¿vale? Pero bueno, eran otros tiempos. Pero por tener algo de información, tardaron 2, 3 meses en hacer esa transposición a nivel local. Seguimos con las preguntas. Dice, ¿cómo sabremos si estamos en el listado definitivo? ¿Se nos informa o aparece en algún BOE? La hemos contestado, os nombrarán. Teníamos una transparencia que la hemos ocultado donde está el nombramiento nuestro, ¿vale? Para que tengas una idea de cómo os lo van a notificar, ¿vale? En principio, y la persona de contacto también que tenga el ministerio, ¿vale? Que os nombre, pues lo hará a nivel de empresa, la dirección general que ha sido nombrado y por los medios que tengan a su disposición. Pero no se va a Eh, publicar a priori. Es posible que salgan más detalles cuando se haga la transposición. Es posible que maticen ahí esos detalles, sí que se expongan. Ahora estamos hablando un poco de histórico del anís. Una más a colación dice, ¿las empresas importantes también serán nombradas? También deberían ser nombradas, Igual. aunque, como hemos dicho, en España no sabemos cómo lo van a hacer, aunque insistimos en que debéis hacer la autoevaluación para consideraros importante y, por lo tanto, cumplir. Y el Estado no va a decir, oye, es que la excusa es que a mí no me nombrasteis empresa importante, no le va a servir si hay un incidente de seguridad que afecta a una entidad que ellos consideren importante, aunque no la hayan nombrado. Vale, seguimos. Dice, ¿está afectado el sector de la educación público-privado? Tenemos administración pública, que hemos dicho que sí que está, ¿vale? La administración pública está, si tiene esas consideraciones de empresa, ¿vale? En la educación es un sector que en general no es crítico, cortoplacista en cuanto a un incidente de seguridad. Entonces, las empresas privadas, depende, si tienen algún concierto con la administración pública, es decir, un colegio concertado o una universidad que tiene títulos concertados oficiales, sí que va a estar afectado directamente por el Esquema Nacional de Seguridad y si tienes que cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad vas a cumplir con la NIS 2. ¿De acuerdo? Y en colegios privados, pues a priori no están dentro de los sectores críticos. Vale, preguntan, dice, ¿estas multas siempre nos van a venir en base a incidente o se va a realizar auditorías para certificar el cumplimiento? Pues volvemos a lo mismo, el organismo regulador en España no está. Si nos tiramos de histórico, como por jurisprudencia, la Agencia de Protección de Datos tenía un papel más relevante en la antigua LOPD porque teníamos que subir todos nuestros ficheros y por lo tanto la empresa no había subido ficheros, estaba incumpliendo la RGPD. Y sabéis que a partir del 2016 estás obligado a mantener un registro de actividades de tratamiento, a cumplir la RGPD y no comunicárselo a nadie. Por lo tanto, entramos en el mismo esquema europeo de esta norma. La Agencia Española de Protección de Datos, ¿qué ha hecho como organismo regulador que ya existía? Pues poder entrar de oficio en algunos casos, es decir, puede actuar como el abogado, el fiscal del, ¿vale? General para poder entrar de oficio o normalmente responde siempre a una petición de alguien que ha dicho, oye, investigada esta empresa porque tiene datos míos. Si nos lo llevamos a la NIS 2, lo normal será que entre cuando tenga un incidente de seguridad, ¿vale? Y que es posible que sí que haya un organismo regulador que en la transposición nacional empiecen a decir que va a haber un organismo que sí que haga de observador y que pueda entrar de oficio. A día de hoy no existe ese organismo, por lo tanto solo sería ante una incidencia de seguridad. Cuando salga, veremos si crean este organismo a nivel nacional o lo hace el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, se encarga también de esto. No lo sabemos. A priori, solo ante un incidente de seguridad. Creemos. Vamos, que no se va, que al menos en un año no va a dar tiempo a crear ningún organismo regulador como la Agencia de Protección de Datos equivalente para la NIS 2. Vale, genial. Y nos queda una última pregunta más técnica. Dice, una cuestión más a nivel técnico. Habéis comentado que vuestra plataforma Safe Cloud se integra con el ecosistema M365. ¿Hay alguna limitación para integrarnos con algún otro CMS, como por ejemplo Box o OpenText?
Bien, al final SafeCloud es un visor fácil de la información que manejamos por debajo en Office 365 y demás. Entonces, de momento nos integramos con Purview, con Microsoft directamente y con SealPath únicamente. Si tienes documentos por debajo que estés protegiendo, que estés clasificando a través de Purview, ¿vale? Porque tienes licencias de Purview, entonces sí que entraría. Si tienes documentos que estás utilizando, por ejemplo, en LibreOffice y que no estás protegiendo con un agentito ni estás etiquetando, pues no entraría, ¿vale? Porque no estaría Microsoft clasificando los datos que tienes dentro, los datos sensibles, etcétera, de ese tipo de documentos. O si utilizáis ofimática de Google o lo que sea. Vale, pues genial, compañeros. En principio, todas las preguntas están respondidas. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Me imagino que os podremos pasar ahora, Sergio, ¿no? Pues lo que es la presentación, estará colgada y nuestros Así datos es. de contacto que no han aparecido en las transparencias, pues también os los facilitamos o a través de Sergio, a través de la web, podéis Ujú. contactar con nosotros fácilmente en el cuestionario, ¿vale? Ahí podéis hacer y nos llega inmediatamente el cuestionario de la web, ¿vale? En contacto de la web de Nunsis o de Socis o alguna empresa del grupo, nos va a llegar y os vamos a contactar inmediatamente, ¿de acuerdo? Sí, ahora enseguida, cuando terminemos el webinar, se os abrirá una encuesta en el navegador que apreciamos mucho que la rellenéis porque al final es para valorar el webinar y nos ayuda mucho a mejorar en cuanto a ir preparando los contenidos. Y también ahí tenéis mi contacto para cualquier duda que tengáis. Yo se la hago llegar a Rafa o a la persona que corresponda, no hay problema. Aparte de lo que dice Rafa, están todos los datos de contacto y tal. Vuelven a preguntar sobre la grabación y tal. Como comentaba al principio del webinar, estará en el canal de YouTube, inmediatamente, en lo que es a lo largo de hoy, mañana, como muy tarde, un par de días, ¿vale? Todos los webinars los subimos al canal de YouTube de Nunsis. Tenéis ahí todos los webinars que vamos haciendo todas las semanas. Nada, muchísimas gracias, chicos. Muy bien. Muchas Gracias. gracias. Nada, Pase buen venga, día. Saludo. gracias, Hasta gracias a luego. todos. Chao.